estaba yo en una ciudad de Pachuca y había un hombre que al último quería hablar conmigo. Me puse a platicar con él y me decía que quería que le explicara que por qué Dios se había caído. Pues yo no le entendía la pregunta. A ver, explíqueme. Si Dios se cayó ayer. Ok, a ver, vuélveme a explicar. A ver, ¿cómo estaba que Dios se cayó? Si mire, yo estaba acostado y Dios estaba enfrente y luego se cayó. Yo quiero saber por qué se cayó. A ver, ¿y qué fue lo que usted vio que era Dios que se cayó? Mire, yo estaba acostado y enfrente tenía un crucifijo donde estaba Cristo y se cayó. ¡Ah! Se cayó la madera. Entonces, ¿cómo que la madera? Sí, ese es un pedazo de madera. O sea, la madera se cae. Dios nunca se cae, porque en Él vivimos, somos y en Él estamos. Dios es espíritu y no es un pedazo de madera. Que ya empezó a entender que Dios es espíritu, pero le llamaba a Dios a un pedazo de madera que colocaba ahí. Entonces, vean cómo la gente tiene imágenes distorsionadas de Dios, de acuerdo a la religión, de acuerdo a especulaciones o pensamientos. El Dios de la nueva era que se predica hoy es un Dios que no te condena. Bueno, hoy vamos a ver por la Biblia cómo es este verdadero Dios, basados en el único libro autorizado para conocer a Dios, la Biblia. Vamos a empezar nuestro estudio. Primeramente, la bondad de Dios. Y para poder explicar cuál es la bondad de Dios, primeramente voy a mostrar lo que no es la bondad de Dios. ¿Ok? Primeramente, lo que no es la bondad de Dios. No es libertad de sufrimientos, de aflicciones o de tribulaciones. En otras palabras, no quiere decir que si una persona está bajo la bondad de Dios, nunca va a sufrir nada. Nunca va a tener aflicciones. Las va a tener. Va a tener aflicciones, va a tener tribulaciones, va a tener ciertos problemas, pero eso no significa que no está bajo la bondad de Dios. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la Biblia dice que todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Y también nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, ya la Biblia nos pronostica, nos predice que va a haber tribulaciones. Ok, que vengan esas tribulaciones no es señal de que yo no estoy bajo la bondad de Dios, sino que dentro de la bondad de Dios también se incluye que va a haber persecuciones y va a haber problemas y va a haber todo eso. Entonces, no se implica que una persona que está bajo la bondad de Dios va a tener libertad de sufrimientos. Muchos han tratado de hacer ver que una vez que una persona entra en el cristianismo, todo se acaba. No, sí es cierto, se acaban los problemas que vienen por causa del pecado, porque ya no hay pecado, pero vienen otros. Vienen los problemas por causa de la fe, en otras palabras, por causa de que ahora eres cristiano y ya no dices mentiras. De pronto tu jefe te dice, ¿sabes qué? Dile que no estoy. Y tú le dices, ¿sabes qué? No puedo decir mentiras. Pues si no dices eso, te corro, pues me voy del trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Mientras que te corren y estás sin trabajo, tienes problemas. Tienes que alimentar a tu familia, tienes que darles de comer, estás pasando una tribulación por causa de tu fe. ¿Qué pasó? Pero no quiere decir que no estás bajo la bondad de Dios tal persona. Está bajo la bondad de Dios, pero por causa de su fe está padeciendo. Ya no padece por borracho, ya no padece por mentiroso, o por ladrón, o por adúltero, porque eso ya se arrepintió, ya se salvó de eso, ya se salvó del pecado. Pero ahora padece por causa de la fe. Tampoco la bondad de Dios es libertad de dolor físico o moral. En otras palabras, no quiere decir que una persona que está bajo la bondad de Dios nunca tendrá un dolor físico. No es cierto eso. Nos enfermamos. Tenemos este cuerpo que Dios sana. Bueno, Dios sana, pero ¿a quiénes? Pues a los enfermos. Y los enfermos, mientras están enfermos, tienen un dolor físico. ¿Ok? Entonces podemos padecer dolores físicos, pero eso no significa que porque yo padezco un dolor físico ya no estoy en la bondad de Dios, sino que Dios está enojado conmigo. Eso no significa eso. O sea, si la persona está salva, está caminando como Dios manda y tiene un dolor físico, no quiere decir que no está bajo la bondad de Dios, o que no vaya a sufrir un dolor moral, o sea, un dolor en su corazón,
por causa de un hijo que no se ha salvado, por causa de alguien, de su madre que no se ha salvado, hay dolor. Hay dolor, obviamente va a haber un dolor por causa de eso. Jesucristo mismo tuvo un lamento. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Ahí había un dolor. Y el dolor que había en Cristo es que Él vino, pero ese pueblo no conoció el día de su visitación. Había un dolor profundo en Cristo. Y Cristo siempre vivió en la bondad de Dios. Tampoco la bondad de Dios no es libertad de la tristeza. No quiere decir que una persona que está bajo la bondad de Dios nunca sentirá tristeza. Yo creo que si alguien estuvo en la bondad de Dios fue Cristo mismo. Y Cristo mismo fue el que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él mismo experimentó la tristeza. Sin embargo, Él siempre vivió en la bondad de Dios. O sea, eso que nos hace ver que el vivir en la bondad de Dios no es libertad de la tristeza. No quiere decir jamás volverás a estar triste. Va a haber muchas cosas que nos entristecen, sobre todo cuando vemos un mundo que le da espalda a Dios, lleno de pecado, lleno de maldad. Es tristeza a cualquier santo. O sea, te duele lo que le hacen a Dios, te duele lo que le hacen al Padre. Como los pecadores pasan desapercibidos de Dios, pasan indiferentes, hacen toda clase de maldad y no invocan al Dios que los creó. Te da tristeza eso. Te da tristeza las ofensas a Dios. Eso es normal. Eso es lo que la carga que viene y que uno desahoga en la oración. Pero que estamos bajo la bondad de Dios y que pensemos que nunca voy a sufrir tristes, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Tampoco significa que vas a ser rico. Que si estás bajo la bondad de Dios, serás rico. Tendrás mucho dinero y tendrás millonario y todo eso. No, tampoco eso. La gente que yo conozco que es rica, fue rica porque en el mundo hicieron mucho dinero. Y ya después se entraron de cristianos, pero eso no significa que siempre va a ser rico. Muchos buscan lo de Dios para hacerse ricos. De hecho hay doctrinas, como la vimos el domingo, que es una doctrina que alimenta la avaricia de la gente, en la cual les prometen toda clase de dinero y toda clase de millonadas y luego no ocurre nada. Yo, allá en la ciudad de Monterrey, que es donde yo soy, estaba un predicador de esos de prosperidad y que estaba confesando un cine y de pronto consiguió un dinero y dio el enganche de ese cine. El cine costaba como, no me acuerdo cuántos millones, pero dio como 45 millones y el cine costaba como 250 o 300, o no me acuerdo cuánto. Y entonces él confesaba ese cine, este cine es para Dios, este cine es para Dios. Tenía una pequeña, muy pequeña congregación, la verdad, de menos de 100 personas, y estaba en un lugar muy humilde, muy pobre. Y él andaba confesando y todo. Obviamente ese dinero no lo sacó de ahí, lo sacó de los americanos. Entonces, ¿pero qué pasó? Pasó el tiempo y a lo mejor no confesó bien este señor, o no sé qué le pasó. Su esposa adulteró con otro, él se fue para otro lado, le llegaron las mensualidades, no pudo pagar. Para hacerla más cortita, perdió el cine, perdió el dinero que dio y se desbarató todo ahí. O sea, ¿qué pasó? No es cierto, no podemos manipular a Dios, hacer lo que haga nuestra conveniencia. O sea, este hombre confesaba y tenía fe y usaba todos los trucos de hechicería que le enseñaron en el instituto para manipular a Dios, pero nada sirvió. O sea, entonces no significa que estar bajo la bondad de Dios vamos a ser ricos. Lázaro vivía bajo la bondad de Dios, sin embargo era un mendigo que tenía que comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y Pablo padeció muchas hambres. O sea, y no quiere decir que no estaban bajo la bondad de Dios, estaban bajo la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad? La salvación. Es una verdadera bondad de Dios. ¿Qué más? Tampoco implica de que no es la bondad de Dios, que Dios te deja hacer lo que tú quieras. O sea, que porque estás bajo la bondad de Dios, ahora sí, haz lo que tú quieras porque Dios es bondadoso y es bueno contigo. Tampoco implica eso. Eso sería carnal y eso es libertinaje. Y Dios es totalmente opuesto a esto. Entonces, ¿qué es la bondad de Dios? Bueno, la bondad de Dios es buena voluntad para con el hombre. O sea, Dios siempre tiene buena intención
Estaba yo en la ciudad de Pachuca